Saludos amigos, saludos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Yo hago este video por la siguiente razón. Yo hice un video en días recientes respondiendo a una ciberclaria, que es un término muy cubano. Ustedes saben que nosotros los cubanos inventamos. Y allí expuse muchas cosas, muchos criterios. Me expresé de una manera bastante fuerte y obviamente las personas que me estiman, algunas de ellas me llamaron desde Cuba y desde otros países también, me escribieron, me dijeron que no había sido de la mejor manera lo que yo había, como me había expresado, que el mensaje ciertamente era el correcto, que estaba en base a la verdad, pero que por ser yo una persona estudiada, como decimos los cubanos, con nivel superior, ya con cierto tiempo de ejercicio en la abogacía, además de eso, y para mí es lo más penoso, el ser cristiano, no era de la mejor manera que yo debía haberme expresado. Y fueron varias personas, y creo que varias personas no pueden estar equivocadas, y son personas que yo estimo, porque hay familiares y hay amigos. Entonces, eso me ha hecho meditar mucho, y sin ningún tipo de pesar, quiero quiero pedir disculpas públicas por haberme expresado de esa manera. No por el mensaje, porque el mensaje en definitiva es aceptado. El tema es la manera, porque usé mala palabra, me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por la rabia, por la impotencia. Y quiero pedir disculpas a ustedes, quiero pedirle disculpas a mi familia y quiero pedirle disculpas a Dios por eso que yo hice. ¿Qué acontece? Que estas personas, una de las cosas que duelen es que son personas allegadas y que usaron ataques desde el punto de vista personal y entonces eso me hirió y no hice lo que en otras oportunidades yo he practicado, que primeramente es meditar y después responder. Rápido cogí y respondí al calor de la ira. Evidentemente pagué las consecuencias de la crítica constructiva que me han hecho. Y estoy seguro que muchísimas personas también han pensado sobre mi persona y hasta puede que les haya caído mal. Les pido disculpas a todo el mundo por la manera en que me comporté, por la manera en que me expresé. Honestamente les pido disculpas. Cuando la crítica viene de personas allegadas, de personas que te quieren, de personas que te aprecian, mire, lo mejor que uno hace humildemente es reconocer que se equivocó. Al final de cuentas, nadie es perfecto y reconocer que obró de manera incorrecta. Eso es lo que estoy haciendo ahora públicamente delante de todos ustedes. Les ruego que me perdonen, que me disculpen por haberme comportado de esa manera. Trataré de no volver a incurrir en eso. Es importante no hacerlo más. El mensaje debe llegar limpio y puro y no ir cargado de ira, de odio, porque no es lo que se quiere. Más que fue lo que aconteció, que yo pedí que ningún gobierno digno del mundo ayudara al gobierno cubano. Yo dejé a muchísima familia en Cuba. Yo también me la estoy juzgando. Yo también me estoy arriesgando, porque ustedes saben que a donde quiera que uno esté puede haber represalias, incluso hasta de no volver a entrar a Cuba mientras esté el gobierno ahí, la dictadura. Pero creo que es importante
que tratemos de abrir los ojos, la mente de todas las personas. Y si usted coge y, por ejemplo, ayuda al gobierno y envía donaciones para allá, su mal aparentemente se soluciona. Es como cuando una persona tiene un dolor. Bom dia, tudo bem? Paz, Senhor. Tudo na bênção. Obrigado, tudo bem. La bendición de Dios sea con ustedes. ¿Ah? Glória a Deus. Amén. Después quiero enviar, quiero hacer un grupo para dar aulas de español a todo el que esté interesado, ¿no? Amém, amém, amém. Libre de costo, ninguém tem que pagar nada. Amém. Glória a Deus. ¿Comprende? Amém. Vai que Deus nos leve para um lugar. Amén. Né? Aquí estoy con el hermano César otra vez. A paz do Senhor. Quem é que está no telefone? Sí, estoy falando para Cuba. Falando para Cuba. Para Cuba y para el mundo. Estoy pidiendo disculpas porque eu falei ruim, forte, faz poucos dias. Então, pessoas em Cuba e familiares ligaram para mim, sugirieron que eu não devia volver a fazer isso. Amém. E estou reconhecendo publicamente que Mas tem uma palavra para Cuba. Não desanime. Não desanimem. Palavra de Deus para Cuba. Não desanimem. Amém. Deus está no controle de tudo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Igualmente, sua família, sua esposa? Também. Tá em casa porque o neném entra mais tarde hoje na Tá, escola. obrigado. Deus abençoe, tá? Tá, obrigado, igualmente. Entonces, cuando usted tiene un dolor en una muela, que le ponen una curita, aparentemente se soluciona la situación, pero la curita no es el tratamiento definitivo para el dolor de muela, para recuperar esa muela. Después debe de empastarse y todas esas cuestiones. En el caso de Cuba pasa igual. Usted recibe ahora donaciones de otros países. Ajá, te dan un módulo, comes esos días y después ya no tienes, todo se acabó. ¿Comprende? Eso está pasando en el caso de Cuba. Yo recuerdo cuando en la década del 90, cuando iniciaba el periodo especial, como Cuba recibió mucha ayuda de jabón y otros productos de México. Y lo vimos bien, señores, sí, yo lo agradeció todo el pueblo de Cuba. Pero en aquel momento yo no tenía la conciencia que tengo hoy. Y entonces, viendo el problema, con la madurez y con la experiencia que tengo hoy, digo, no vale la pena, no es lo que se necesita. ¿Comprende? No es lo que se necesita que te donen nada, que te regalen nada para solucionar un problema. Porque tu problema, la solución a tu problema debe ser definitivo, a largo plazo. No debe ser que te donen un módulo de alimentos, ni que te donen un poquito de aceite, ni que te donen nada. Porque usted tiene la capacidad, cubano, con sus brazos, con sus piernas, con su cerebro, de transformar su entorno y de crear riqueza para usted. Se lo digo por experiencia propia, porque a menos de un año de haber salido de Cuba, estar viviendo en un país capitalista, uno se da cuenta de las cosas que uno puede lograr. Existen muchos factores que pueden estar a favor y muchos factores que pueden estar en contra de que usted logre lo que usted se propone. Pero si usted no lo intenta, si usted no lo experimenta, usted no sabe si lo puede lograr. Y ese es el mensaje que yo le estoy dando a ustedes. Es por eso que yo pedí ese día que no se ayudara. Porque a ver, ahora usted recibe ayuda. Por ejemplo, manda Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México, que son países aliados. Mandan ayuda para Cuba. Y suponiendo que se distribuya, pero da para un mes, no da para más. Y entonces el próximo mes usted sigue en la misma, pasando miseria, pasando hambre, pasando necesidad. Y son cuestiones que uno debe de acabarse de dar cuenta de eso. Otra cosa que tiene el cubano, señores, el cubano tiene un daño antropológico. Busquen ese término, daño antropológico. Por lo poco que he estudiado,
es un término netamente cubano y se debe a cuando un pueblo ha estado sometido a un estado de estrés, de tensión, de situaciones difíciles durante mucho tiempo. Entonces eso no le permite mirar de manera correcta. Estoy tratando de conceptualizar lo que ya alguien dijo en un momento con mis palabras. Y eso está pasando en Cuba. Entonces, duele que personas que conversaron contigo, fíjense, yo nunca usé un autoparlante y dije mi criterio, pero yo nunca me escondí para dar mi criterio, porque además lo defendía con base y yo lo decía y me decían a veces, oye, ¿tú no tienes miedo? Decía, señores, yo no tengo miedo. Yo lo que tengo que defender mi criterio con base, con argumentos. Y el que lo quiera respetar, que lo respete. El que no, bueno, que cometa la arbitrariedad y será una raya más para el tigre. Y algún día la historia reconocerá que esa persona se equivocó. Yo no me escondía para hablar con nadie. Yo no me escondía. Yo expresaba lo que yo sentía. Yo lo que lo decía con argumentos. Entonces, personas que coincidían con uno en pensamiento, en que sabían que el gobierno ya no da para más, que se ha vuelto contra sus propios hijos, contra sus propios ciudadanos, entonces asuman esa posición oportunista y te empiezan a decir, no, porque desde afuera se habla bien. No, desde afuera no, si yo adentro hablé. Y yo adentro dije, yo no me ocultaba. Mis principales amigos en La Habana, fíjense bien que fueron mis 6 últimos años en Cuba, mis principales amigos todos eran opositores, señores. Todos eran opositores y estaban marcados. Y eran opositores y yo me reunía con ellos y conversaba con ellos. Y no menciono nombres ni doy más detalles para no embarcarlo a ellos que están dentro de Cuba. Pero eso es así. Y también duele ver cómo personas, fíjense, duele ver cómo personas, yo no sé si a usted le ha pasado, pero esa es mi realidad. Personas que están viviendo, fíjense bien, de las bondades del capitalismo, de las bondades del imperialismo, que están viviendo, buen día, que están viviendo de remesas, que están viviendo de recargas, que están viviendo de ayuda económica, de alimentos, de Estados Unidos, señores. Ver cómo te critican y cómo te atacan y tú dices, ven acá, pero la doble moral, ¿dónde ha quedado el nivel de dignidad de esta persona? Porque cualquiera defiende la revolución cubana desde una posición cómoda. Y son cosas que indignan, señores. Yo nunca fui un privilegiado. Yo desde que nací fue en una familia pobre. Yo pasé trabajo, yo fui a la escuela, en la secundaria, con zapatos tejidos. No sé si ustedes se acordarán de esa época. Y a mí una vez me dieron tremendo chucho en la secundaria porque yo fui con zapatos tejidos, porque el único par de zapatos que tenía era para salir. Y llegué a mi casa llorando y le dije a mi mamá, no voy más a la escuela. Y la pobre casi se echa a llorar conmigo. Y sin embargo me lo propuse, seguí ahí y llegué. Llegué después muy lejos. Y son cuestiones que duelen. Que duelen. Personas que tú sabes que se están comiendo un cable. Tú sabes que no coinciden con aquello. Pero tienen un puesto de trabajo. Que van aquí, van allá, van a un hotel, van a no sé dónde. Señores, eso no es suyo. Cuando usted lo expulsen del trabajo, cuando ese trabajo cierre, o cuando se caiga aquello, usted va a ser uno más del montón. Dese cuenta de eso. Dese cuenta de eso. Y son cuestiones que molestan. Entonces, si usted tiene miedo a hablar, si usted tiene miedo a perder las prebendas y los beneficios que tiene, deje que otro lo haga por usted. Deje que otro lo haga, échese a un lado. Lo mejor que puede hacer dignamente es entonces guardar silencio. Y deje que otro lo haga. Mas no ataques, no critiques. Porque todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco, los de aquí y los de allá. O nos salvamos todos, o nos hundimos todos, Señor. O nos hundimos todos. Y yo veo
así ignorantemente el final de la Revolución Cubana, al menos de la estructura, yo lo veo no muy lejano. O cae por su propio peso, o cae por un cambio generacional distinto al que llevó a esa revolución al poder, o porque el pueblo se siga manifestando en la calle, señores. Entonces, abramos los ojos, por favor, abramos los ojos y seamos conscientes del momento en el que estamos viviendo, de la importancia que tenemos de cambiar. Yo tengo familia en Cuba y me duele todo lo que me cuentan. Y me duele todo lo que me cuentan. Recientemente una colega de trabajo, señores, me partió el alma eso. Fue una noticia agridulce. Es como el chocolate que viene mixturado con chocolate amargo y con chocolate dulce, el helado. Crió a su hijo ella solita, ya el muchachito es un adolescente. El papá vive en Estados Unidos. Ella se puso de acuerdo con el papá, autorizó que el hijo se fuera para Estados Unidos. El dolor con el que esa madre a mí me contó eso, me partió el alma, y no soy yo. Dice, lo hice porque es lo mejor para él. Ahora, ¿cuándo esa madre se vuelve a reencontrar con su hijo? ¿Cuándo le vuelve a dar un beso? ¿Cuándo le vuelve a dar un abrazo? Como mínimo un año, vaya, suponiendo que todo marche bien, como mínimo un año. Y estando ella en un tercer país, en la entrevista, falleció su mamá, no se pudo despedir de ella. Entonces, ¿por qué nosotros los cubanos tenemos que seguir pasando por eso? Y tenemos que seguir ahí tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Qué mal hemos hecho nosotros? ¿Qué castigo estamos pagando para merecernos tantas injusticias? ¿Por qué? ¿Por qué el cubano no puede hacer lo mismo que hacen las demás personas del mundo entero? Hasta del país más pobre del mundo, que buscan un país más desarrollado, están unos años trabajando y después se regresan a disfrutar a su país. ¿Por qué el cubano no puede hacer eso? ¿Por qué el cubano después que pasan los 2 años estos que el gobierno dictaminó, ya pierde ya su condición de cubano y pierde sus derechos políticos y pierde sus derechos civiles allá en Cuba? Entonces, para poder tener derecho a algo, tiene que repatriarse. Señor, ¿por qué? ¿Acaso ya la gente no se ha dado cuenta que eso es una barbaridad, que eso es un error, que eso nunca debió existir? Ok, existió en un momento, alguien lo implantó y lo aprobó. ¿Y los de ahora? Van a seguir utilizando esa arma contra su propio pueblo. Van a seguir usando esa misma arma contra su propio pueblo. No me parece. No me parece. El llamado es a que todos nos unamos, a que todos seamos dignos, a que todos tengamos una vida mejor. No es a que sigamos así, dispersos por el mundo, vagando, errantes así, pasando pena. Señores, el extranjero donde único es persona es en Cuba. En el único país del mundo que un extranjero es persona es en Cuba, y es producto a la miseria, a la necesidad en la que se vive allá. En cualquier parte del mundo el extranjero es ciudadano de segunda. Yo me he cansado de entregar currículum en este lugar y nadie me llamó. Y se lo digo con toda honestidad. A mí nadie me llamó y entregué una pila de currículum donde quiera. Y mi esposa también. Y gracias a Dios estamos trabajando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir aferrado? ¿Por qué miedo al cambio? Este país vivió una dictadura militar durante 20 y tantos años. Terminó en el 85 y a partir del 86 emprendió. Y fue levantando, a pesar de sus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué Cuba siempre se consideró o siempre se comparó con un continente cuando era una isla, señores? ¿Por qué? Porque esa cosa de grandeza del cubano,
de que nosotros somos el ombligo del mundo, somos el centro. Mentira. Mentira. A mí me gusta ver las noticias. Y yo veo ya varias noticias cuando tengo tiempo. Trato todos los días de ver algo, aunque sea una hora de noticias, diferentes canales. Señores, no se menciona a Cuba. Les voy a decir que CNN Brasil, que es una de las que más yo sigo aquí, vi una sola noticia de Cuba. Cuando Cuba anunció el tema de los famosos apagones solidarios en La Habana, la única noticia que yo he visto aquí en CNN Brasil, y es la cadena de noticias que más yo sigo aquí en Brasil. Y sigo Telesur. Ya ustedes saben, hablar de Telesur es hablar de la televisión cubana. Veo Telesur, veo Euronews, veo RTV en español. Escucho el podcast de Radio Rebelde. Y a veces me meto en algún periódico y leo. El tiempo no me alcanza porque tengo que trabajar, pero lo hago. Entonces, no entiendo, mis hermanos, mis amigos, de verdad que no entiendo eso de nosotros. Ahora estaba escuchando un análisis en el programa de Enfoque Ciudadano de Andrés Albuquerque. Escuché parte de ayer y parte de hoy que está hablando del día después, de lo que va a pasar en Cuba después de la caída del sistema. Señores, es peor que un juego de ajedrez, no se sabe. Por el daño antropológico tan grande, por las características del cubano. Porque el cubano si no llega se pasa. ¿Comprende? Y entonces el mismo pueblo después puede contribuir al desorden. ¿Por qué? ¿Por qué no nos enfilamos para ser un país verdaderamente democrático, verdaderamente libre, donde la fuerza productiva esa de la que tanto se habla y tanto se cacara en Cuba, estén liberadas de verdad? ¿Por qué los cubanos que estamos en el extranjero, pensemos como pensemos, no podemos regresar sin temor a nuestro país? A que nos inventen una causa, nos inventen un juicio, o a que en un aeropuerto intermedio, después que tú gastaste miles de pesos para ir a ver a tu familia, en un aeropuerto de escala te digan, usted no puede entrar a Cuba. ¿Por qué? Anoche mismo un colega mío de Cuba, abogado, entró a Estados Unidos. ¿Por qué esa fuga masiva, señores? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer en nuestro país un estado donde todos podamos disfrutar? ¿Por qué? ¿Por qué darle palos a muchachitos del ejército que están sobre los 17, 18, 19 años? Darle palos para que vayan al pueblo a reprimir las protestas. ¿Por qué darle palos? ¿Por qué hacer eso? ¿Acaso no hay alguien con dignidad que diga, espérate, no? Ayer salió una información de que un militar le ha dado un tronco de bofetada a una mujer que la tumbó. Y ya su foto anda por todas las redes sociales. Y ya está expuesto él y está expuesto su familia, porque señores, ahora, fíjense, cuando usted desata la ira, la furia, la rabia, ¿quién para eso? A lo mejor paga la consecuencia a un familiar que no la debe. A lo mejor paga la culpa a un familiar que no la debe porque alguien dice, bueno, no te pude coger a ti, pero me la voy a desquitar con otra persona. ¿Por qué? Piensen en todo eso. Analicen. Que alguien con dos dedos de frente diga, señores, basta ya, no se puede. No está bien lo que estamos haciendo. Es incorrecto. Si usted de verdad que habla en nombre del soberano, en nombre del pueblo, escúchelo. Quiero empezar como terminé, pidiendo disculpas por la manera en la que hablé los otros días. Discúlpenme. Trataré de no volverlo a hacer. Me dejé llevar por las emociones, por la rabia, por la ira. Perdónenme. Pero soy un ser humano y le pido perdón a Dios por eso. Pero lo que quiero es el bienestar para mi país. Y aquellos que
aún siguen pensando en el bloqueo. Miren, el bloqueo es una fachada, es una cortina de humo para justificar muchas ineptitudes e ineficiencias. En el peor de los casos, un embargo. Y si es verdad lo que se comenta de los procesos judiciales, si es verdad, fíjense, ya he escuchado ya varias noticias sobre eso, de lo que se comenta, que se quiere hacer un embargo internacional a Cuba por impago de deuda, señores, la situación va a ser peor. Entonces basta ya de mi pueblo sufrir. Aquí no hay un día que uno no sufra y no coma tranquilo pensando en los familiares en Cuba. Y estamos hablando nada más de comida, estamos hablando de medicina, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de transporte. Señores, estamos hablando de todo. Ya el dólar está en 200 pesos cubanos. Cuando yo ficticiamente le digo a la gente cuánto cuesta un real en comparación con el peso cubano, porque primero tengo que convertirlo en dólar para después llevarlo a real, la gente se quedan apavorada. La gente se quedan apavorada. En fin, que Dios me lo bendiga a todos, señores. Era lo que quería decir. Gracias.